Buenas, aquí estoy una vez más con el tercer tutorial en el que voy a hablarles un poco de los condensadores. Bueno, aquí tenemos nuestra tablita. Primero que nada, los condensadores se representan de esta manera. Cualquiera de estas maneras te puede ser la forma en la que los encuentres representados en un circuito en papel. Muchas veces, dependiendo del tipo de condensador, se utiliza una u otra, pero lo normal es que encuentres cualquiera de ellas. Hay que tener muchas veces en cuenta la polaridad, ya que algunos de los condensadores, a diferencia de las resistencias que no tienen ninguna polaridad, no dependen de la polaridad en la que se coloquen. Los condensadores sí, ya que si los ponemos de la manera incorrecta, es decir, con una polaridad incorrecta, podríamos hacer que exploten básicamente. Bueno, estas son las representaciones. Esta sería la representación del condensador variable. Y bueno, el condensador es básicamente un componente electrónico que almacena energía. Consta de dos placas conductoras separadas por un dieléctrico. Como se puede ver aquí, un dieléctrico es un material que no conduce la electricidad, es decir, serían como dos placas de metal o cualquier tipo de conductor, el cual se encuentra separado por un dieléctrico que puede ser el aire o no, o puede ser un dieléctrico diferente. La separación de las placas, tanto su tamaño, es decir, el tamaño de las placas, como la separación entre ambas y el dieléctrico que se usen, hacen que varíe la capacidad, que es la propiedad de los condensadores, que es la capacidad, hace que varíe su capacidad dependiendo del tamaño de esas placas y su separación, además del dieléctrico. La capacidad de los condensadores se mide en faradios en el sistema internacional, aunque al ser el faradio una unidad demasiado grande, en electrónico utilizamos unidades bastante más pequeñas. Se pueden conseguir condensadores de un faradio y tal, lo que pasa es que lo normal es que utilicemos del orden de microfaradios, que son 10 elevado a 6 faradios, nanofaradios de 10 elevado a 9 faradios, y de picofaradios, que es 10 elevado a menos 12 faradios. Al igual que la resistencia, los condensadores se pueden conectar en serie o en paralelo. Y a diferencia, es justo el contrario que la resistencia. En serie, la fórmula para calcular el equivalente sería la suma de la inversa de cada uno de los valores de los condensadores. Y en paralelo sería la suma de los condensadores. Es decir, si tenemos tres condensadores de 10 faradios, suponiendo que tenemos de 10 faradios, vamos a decir 10 microfaradios para que parezca más real, serían 10 microfaradios más 10 microfaradios más 10 microfaradios, tenemos en total, como esto sería equivalente a un solo condensador de 30 microfaradios, ¿vale? Luego, otra cosa importante a tener en cuenta es que la carga de los condensadores, es decir, no pueden cambiar de estado de manera instantánea como hacen las resistencias. Es decir, si aplicamos 5 voltios a un condensador directamente, nunca vamos a tener 5 voltios en el exacto instante en el que aplicamos los 5 voltios. ¿Por qué? Porque no cambian de manera instantánea, sino siguen una curva exponencial. La fórmula en la que nos da la tensión en un instante determinado viene dada por la siguiente ecuación, en la cual esta sería la tensión inicial del condensador, y esto que tenemos aquí sería el menos T sería el tiempo concreto en el que queremos saber la tensión. Y luego el 1 partido de RC sería la constante de tiempo, tau. Esta constante de tiempo depende de R y de C. R sería la resistencia que está en serie con el condensador, que aunque no tengamos resistencia por la propia imperfección, digámoslo así, en la creación del condensador, es decir, en la producción del propio condensador, existe una resistencia parásita que, aunque no tengamos una resistencia en serie con este condensador, hace que tengamos un valor de tau, ya que si no sería cero el tau, con lo cual se cambiaría instantáneamente. Pero como no es así, tenemos un valor concreto de una resistencia, y si agregamos una resistencia en serie con este condensador de a lo mejor 100 ohmios, pues probablemente la resistencia intrínseca del condensador será despreciable frente a la resistencia que coloquemos nosotros, con lo cual la R sería la resistencia que tenemos en serie con el condensador y C sería la capacidad del condensador. Está claro que a mayor capacidad del condensador, más tiempo tardará en alcanzar un valor de tensión determinado.
que tengamos entre sus extremos. Y luego, eso es muy importante ya que nos permite, sabiendo que a mayor capacidad podemos filtrar más una señal. Los condensadores se suelen usar sobre todo en el filtrado de fuentes, se usan en filtros, cuando hace falta una descarga de corriente bastante alta y rápida, ya que los condensadores nos permiten, sobre todo los buenos condensadores, nos permiten hacer descargas de corriente bastante altas en instantes bastante rápidos. Y luego hay que tener en cuenta que los condensadores en corriente continua, es decir, si tenemos una fuente de continuo, los condensadores que están conectados a esa fuente se consideran abiertos, es decir, entre ellos no pasa corriente. Lógicamente, ya que prendemos un dieléctrico, en teoría no debería de pasar corriente de un lado a otro. En cambio, en corriente alterna se comporta como un cortocircuito, es decir, como si fuera un cable. Ponemos un condensador y por una frecuencia determinada se comporta como un cable, ya que la resistencia, o en este caso la impedancia, que sería la resistencia en alterna con sus efectos reactivos, en este caso el del condensador, nos haría aumentar o disminuir la impedancia del condensador dependiendo de la frecuencia. A ver, al aumentar la frecuencia, la impedancia del condensador disminuye, con lo cual se vuelve mayor cortocircuito a mayor, es decir, disminuye su impedancia a mayor frecuencia. En el caso de las fuentes, de lo que les decía antes del filtrado, lo que hace realmente el condensador es, si está la curva de tensión de una señal senoidal, como podéis ver, bueno, casi senoidal, tenemos que, al llegar al punto más alto, en vez de bajar rápidamente como lo haría sin condensador, que sería la línea negra, si utilizamos un condensador de una capacidad relativamente baja, se produciría esto, es decir, descarga más lentamente, con lo cual no llega hasta el pico inferior de tensión. Esto está bastante exagerado, pero más o menos eso es lo que pasa. El verde sería para una capacidad relativamente mediana y el azul sería una capacidad mayor que la del verde, pero tampoco demasiado alta, aunque aquí está muy exagerado. Bueno, en realidad lo que quedaría de onda sería, si fuera por ejemplo con el condensador grande, sería esto de ondas, con lo cual ya nos acercamos un poco a la corriente continua. Por eso se utilizan tanto estos para filtrado, sobre todo para filtrado, para eliminar componentes para filtrar lo que es la corriente alterna que nos pueda producir el ruido o cualquier otra fuente de ruido. Sí. También es importante porque se utilizan como desacoplo los condensadores, es decir, cuando queremos desacoplar la corriente alterna de la corriente continua, sobre todo en amplificadores con transistores, si queremos desacoplar, es decir, separar lo que es la corriente alterna de la corriente continua, porque ya más adelante veréis que en los transistores hace falta una polarización y por tanto si queremos no tener en cuenta esa polarización en la salida, necesitamos utilizar un condensador para que solo nos deje la componente alterna. Luego el código. Los condensadores muchas veces vienen con su nombre, es decir, con su valor, sobre todo los electrolíticos que son muy grandes. Por ejemplo este de 4700 microfaradios de 42 voltios. Pero muchas veces no vienen, porque o son muy pequeños, por ejemplo este, en el que no cabe mucho más. Entonces vienen con códigos de este tipo, que suelen ser 3 números y una letra. La letra es la tolerancia, 20%, 10%, 5%. Dependiendo de la letra tendrá una tolerancia. Luego, los dos primeros números es el valor en sí del condensador. Por ejemplo, en este caso sería de 10. Pero estos son 10 por el multiplicador, que es por 10 elevado a 4. Con lo cual sería 10 por 10 elevado a 4, que serían 100.000. ¿Vale? Si no me equivoco. Y esto está siempre en picofaradios. Es decir, 100.000 picofaradios. Como estos son 10 por 10 elevado a 4, y picofaradios son menos 12, por 10 elevado a menos 12, 10 elevado a 4 por 10 elevado a menos 12 es 10 elevado a menos 8. Es decir, 10 por 10 elevado a menos 8, que serían 100 nanofaradios. Es decir, 100 elevado a menos 9. 100 por 10 elevado a menos 9. 100 nanofaradios. Y bueno, del código ya está, básicamente eso. Esto creo que es todo lo que le está diciendo el condensador.